¿Qué tal? En este video resolveremos un ejercicio de transferencia de calor en estado dinámico de geometría esférica en el cual se incluye la generación de calor por efectos u origen de tipo reactivo. Dentro de una partícula esférica catalítica de radio R ocurre una reacción exotérmica con un flujo de calor de generación volumétrico dependiente de la temperatura, Q.V igual a AT más B. La partícula catalítica es enfriada por un flujo gaseoso de temperatura T infinito con un coeficiente convectivo H. Las propiedades físicas de la partícula son relativamente constantes: ρ, densidad, C, capacidad calorífica específica y K, conductividad térmica. Si la temperatura inicial de la partícula es constante, T0, encuentra el flujo de calor disipado como función del tiempo. Y pues del lado derecho podemos ver un pequeño bosquejo con toda la información referida en el enunciado. Por la naturaleza del problema, dado que solamente existe la contribución de conducción de calor, generación de calor y acumulación, podemos utilizar la ecuación general de transferencia de calor para sólidos que dicta lo siguiente. La conductividad por el laplaciano de la temperatura más el término de generación es igual a la acumulación, en este caso ρCp, y la derivada parcial de la temperatura respecto al radio. Como el término de laplaciano depende de tres coordenadas y el tipo de problema que tenemos, vemos que solamente existe la transferencia de calor radial, pues en esencia no hay necesidad de describir la dependencia respecto a las coordenadas angulares, dado que estaríamos estableciendo que el problema tiene simetría con respecto al origen, es decir, solamente la temperatura es dependiente del radio. En este caso, el laplaciano de la temperatura en su componente radial tiene la estructura de 1 sobre el radio al cuadrado, derivada parcial de r cuadrada, derivada parcial de t respecto a r. Y pues no olvidando la contribución debido a la generación de calor, esto lo podemos expresar como AT más B. Bueno, aquí con esta par de expresiones la podemos sustituir en la ecuación original. La parte conductiva, la contribución de la generación de calor, el término debido a la acumulación, y pues podemos apreciar una ecuación diferencial parcial de orden 2 con respecto al radio y orden 1 con respecto al tiempo. Esto implica que debemos dar dos condiciones frontera y una condición inicial. La condición de frontera número 1, si ustedes aplican el sentido común, este es un proceso donde se generará calor y el calor fluirá más fácilmente desde la superficie hacia el fluido de enfriamiento. Por lo tanto, es de esperar que exista un punto caliente. En este caso sería el centro de la partícula. Bajo esta idea, esperemos que pues el centro de la partícula esté más caliente, es decir, a una temperatura mayor. Y esto implicaría que ahí se encontraría la temperatura máxima con respecto al radio. Entonces, usando el principio de máximos y mínimos, sabemos que cuando una variable es máxima es porque su derivada con respecto a dicha variable con respecto a su variable dependiente pues tiene que ser cero. En este caso estaríamos hablando, dado que la temperatura depende del radio y el tiempo, pues de una derivada parcial. Entonces en este caso diríamos que dt con respecto a r es igual a 0 cuando r vale 0, es decir, en el centro de la partícula. La otra condición de frontera es que todo el calor que se transmite conductivamente hacia la superficie, conforme se acerca a la interfase sólido y fluido, pues se manifestará en forma de transferencia de calor convectiva. Esto implica que debemos de equiparar la ley de Fourier con la ley de enfriamiento de Newton, y nos quedaría de la siguiente manera: menos K, derivada parcial de T respecto a R, que es la ley de Fourier, H por T menos T infinito, cuando pues estamos en la superficie de la partícula. Y por último, pues la condición inicial, que dice que cuando T vale 0, T es igual a T0. Pues bien, un análisis
sencillo, podemos observar que la ecuación diferencial parcial pues es no homogénea. Véase que hay un término que no depende de la temperatura, este parámetro B. De las condiciones de frontera podemos observar también que la condición de frontera número 1 sí es homogénea, mientras que la condición de frontera número 2 no lo es. Véase que existe un término que no depende de la temperatura, en cierta manera factorizado, pero si hacemos la multiplicación tendríamos ht menos ht infinito, y ht infinito es el término que es no homogéneo. Pues basado en esto, pues no podemos aplicar de manera directa lo que viene siendo el principio de la separación de variables, porque pues requeriríamos que tener tanto la ecuación principal, la ecuación diferencial principal homogénea, como las condiciones de frontera. Sin embargo, podemos recurrir a otra técnica que consiste en separar la ecuación diferencial parcial en un sistema ordinario independiente del tiempo y un sistema parcial pero de tipo homogéneo. Bueno, yo propondría lo siguiente: que t, siendo una función de r y de t, se separe en una función v que nada más depende de r, más una función u que depende de r y t. Esa sería la propuesta. Incluso podríamos poner una condición adicional en el cual, cuando el tiempo es infinito, es decir, cuando se logra el estado estable, entonces tendríamos que la función r, de t pues tiende a 0. Fíjense que con este concepto, con esta propuesta de restricción, lo que estamos obligando es que la función v en un tiempo muy largo, ¿sí?, se vuelva a la temperatura, porque pues la contribución se haría 0 en un tiempo demasiado largo. Esto significa que v correspondería a las condiciones de solución en estado estable, es decir, v sería la temperatura del mismo ejercicio, pero evaluándolo en estado estable. Ese es el significado de haber agregado esta contribución. Bueno, ¿qué es lo que procede? Pues hacer la sustitución de esta propuesta matemática tanto en la ecuación diferencial parcial como en cada una de las condiciones de frontera. Obsérvese que pues esto no lo podemos aplicar en la condición inicial, y pues al desarrollarlo, véase que simplemente la suma de dos funciones, y como nuestros operadores son de tipo lineal, básicamente al sustituirlo lo que vamos a tener son los mismos términos, solamente que uno dependiente de v y otro dependiente de u. Aquí nada más yo sí les aclaro que pues mientras que unas derivadas van a seguir siendo parciales, otras van a seguir siendo tal. Por ejemplo, si yo derivo t con respecto a r en esta definición, pues v, que solamente depende de r, pues quedaría como una derivada total. Pero u depende parcialmente. Entonces véase que existe una diferencia en el modo de cómo uno puede derivar. Ahora, ¿qué pasa si ahora uno deriva respecto al tiempo? Bueno, véase que como t depende de r y t, tiene que ser parcial. Pero v no depende del tiempo, es independiente del tiempo, y si yo lo derivo respecto al tiempo, pues se hace 0. Pero u no, u sí queda dependiente del tiempo, pero también de forma parcial, porque u depende de IRT. Haciendo estas sustituciones dentro y prosiguiendo con este proceso de sustitución o cambio de variables, en cierta medida estamos realizando un proceso más complicado del que teníamos inicialmente. Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que k entre r cuadrada, derivada parcial de r cuadrada de u de r, vean la contribución u dentro de esta sustitución directa, y ahora vamos a tener el efecto de v. Véase que voy a reescribir el mismo término, pero solamente en términos de derivadas totales.
Listo. Y aquí en la parte de la contribución por generación de calor, pues solamente pues me va a afectar en este primer término, que me va a quedar como A por U más A por V. Y este más B pues solamente se escribe una vez. Y ya por último el ρCp, la derivada que lo acompaña, simplemente va a ser la derivada de U con respecto al tiempo. Este es un problema más complejo que el original, ahora con dos variables dependientes. Sin embargo, podemos recurrir a la condición cuando alcanzamos el estado estacionario, donde la función u se anula y nos quedaría de la siguiente manera. Si el tiempo es demasiado grande, todos los términos donde aparezca u se desvanece, solamente nos quedaríamos con la contribución de v. Este término, que sería k entre r cuadrada de la derivada de r cuadrada de v r más AU se anula más AV más B, y pues la acumulación pues también se anularía, dado que estaríamos en estado estacionario. Esta es una ecuación ordinaria diferencial de orden 2 que pues requiere de dos condiciones de frontera dependiente de V. Lo que sigue ahora es pues utilizar las condiciones de frontera y realizar las mismas sustituciones correspondientes. Por ejemplo, para r es igual a 0, tendríamos en una sustitución directa que la derivada de t respecto a r, veas aquí la tenemos ya desarrollada, que es dv respecto a r más derivada parcial de u con respecto a r, pues tiene que ser igual a 0. Y si aplicamos esta condición, entonces de nuestra condición de frontera, que se volvió más compleja, simplemente se reduce a la derivada total de v con respecto a r igual a 0 en la posición r igual a 0. En el otro caso procedemos de la misma manera y tendríamos que cuando r es igual a r mayúscula menos k, la derivada total de v con respecto a r, menos k, la derivada parcial de u respecto a r. Véase que estoy tomando la condición de frontera 2 y estamos procediendo directamente a la sustitución. Igual a h por u más v de menos t infinito. Aplicamos la condición en un tiempo muy grande. Todos los términos que contengan u simplemente van a desvanecer. Sería este término y este otro. Entonces, esto se reduce igual y listo, ¿no? Dos condiciones de frontera simplemente dependientes de v y una ecuación ordinaria. Esto genera el primer problema a resolver. Es un sistema de una ecuación diferencial ordinaria que le podemos llamar como el problema 1 romano A, 1 romano B, su condición de frontera, y la otra condición de frontera 1 romano C. Podemos generar otro sistema de ecuación, uno homogéneo. Básicamente sería tomar los primeros desarrollos y restarles el sistema que habíamos generado. Por ejemplo, si yo comparo este problema generado con el problema que le dio origen, que es este largo, y a este problema largo le resto el ordinario, véase que todos los términos donde aparece v o donde no es dependiente de la variable principal simplemente se va a eliminar. Es decir, esta ecuación le resto la ecuación 1 romano A, y al restar, bueno, en este caso, para que quede más claro, a esta ecuación le voy a llamar A
B y C. Empecemos la ecuación A. Le voy a restar la ecuación 1 romano A. Y esto pues nos va a dar el siguiente resultado. Véase, a esta ecuación le resto cada uno de los términos de esta otra. Véase que estos tres aparecen aquí, aquí y aquí. De esta forma solamente me van a aparecer los términos que dependen de u, que sería a entre r cuadrada, derivada parcial de r cuadrada de u r más a u igual a la de rho c, la derivada parcial de u respecto al tiempo, y a esta le llamaré 2 romano a, porque sería el segundo sistema de ecuaciones que se nos va a generar. Lo mismo voy a tener que aplicar con las condiciones de frontera. Por ejemplo, tomaría la ecuación b, que es esta, cuando r vale 0, y le restaríamos 1 romano b. Es decir, esta otra ecuación. De hecho, más que restar sería sustituir. Sabemos que según esta ecuación, cuando r vale 0, esta derivada vale 0, que está aquí, y solamente nos quedamos con la derivada parcial de u con respecto a r. Esto se traduce simplemente a du con respecto a r es igual a 0 cuando pues r vale 0. Y a esta ecuación le llamaremos la número romano 2b. Vamos con la ecuación C, es decir, cuando estoy en la superficie de la partícula, toda esta ecuación le tenemos que restar esta otra ecuación. Véase que estos, aquí podemos ver tres términos, uno del lado izquierdo, dos del lado derecho, que están factorizados, y esto implicaría que solamente después de restar nos quedaría este término de u y acá también el término de u. Entonces, a la ecuación C le restamos la ecuación 1 romano C, y esto se convierte en menos k, la derivada de u con respecto a r igual a h por u. Y a esta le vamos a denominar la ecuación 2 romano c. Y ya tenemos un segundo sistema de ecuaciones diferenciales, no ordinario sino parcial. Y bueno, no alcanza con esto, porque esta ecuación requiere que exista una condición de tiempo. Y la condición de tiempo la podemos sacar de la siguiente manera. Pues bien, pues tomamos esta expresión evaluada en 0, nos quedaría t de r, 0 igual a u p de r más u r, 0. Nosotros sabemos que este término en el tiempo 0 pues está dado como t0. VR no lo conocemos actualmente, pero si llegáramos a resolver el problema 1 romano, sin ningún inconveniente lo podríamos sustituir ahí y pues sería conocido. ¿Qué es no conocido? Pues esta cantidad, que sería la condición inicial de la función u. En este caso pues nos conviene despejarla y nos quedaría como t0 menos v de r, y aquí tendríamos la condición inicial. Y a esta que corresponde al sistema de ecuaciones 2 romano, quedaría básicamente como el 2 romano d. Y listo, ¿no? Tenemos dos sistemas de ecuaciones, uno ordinario y uno diferencial, que debemos de resolver. Lo voy a guardar. Bueno, creo que voy a pausar el video, borro mi lienzo y pongo el primer sistema a resolver. Pues bien, he limpiado el lienzo, voy a enfocarme en el primer sistema de ecuación diferencial ordinario. Puedo observar que no puedo hacer el método de separación moviendo todo hacia la derecha, a, v más b, y luego ir integrando, porque pues en estos términos aparece v. Aquí lo que conviene es tratar de desarrollar la expresión y tratar de identificar qué tipo de ecuación es. En este caso voy a dejar solo este operador, esta derivada, deshacerme de k y r cuadrado hacia el otro lado, me quedaría así.
voy a agrupar las constantes. Desarrollamos la derivada, es una derivada de un producto de funciones. Para tratar de escribir menos, yo observo que este término no contiene v, lo paso hacia el lado derecho. Y pues bien, aquí ya podemos identificar una ecuación muy especial que se llama ecuación de Bessel esférica. Y bueno, aquí la gran duda que nos queda nada más es saber si este coeficiente es positivo o negativo. Si atendiéramos la física del problema, en lo general, cuando la temperatura se incrementa, es de esperar que el flujo de calor generado al ser exotérmica también se incrementa. Es algo común por la teoría esta de las colisiones de la ley de las reacciones. Sin embargo, no es cierto que esto se tiene que cumplir a pie de la regla. Sin embargo, nosotros ocupamos tomar un criterio para poder desarrollar esto. Entonces partiremos de eso, de que efectivamente A es positivo, y el término A sobre K le llamaremos m cuadrada. Todo a raíz de creer que A es positivo. Si no fuese así, si A fuera negativo, entonces no lo igualaríamos a m cuadrada, sino que tendríamos que anteceder el signo menos. Cuando es positivo, la solución pues depende de las funciones trigonométricas. Cuando es negativo, de las hiperbólicas. Ya puesto de esta forma es fácil identificar. Sin embargo, pues aquí tenemos un término a la derecha que nos dice que es no homogéneo, y esto implica que tenemos que obtener tanto la solución homogénea como la solución particular. Si la solución fuera homogénea, partiríamos de que esto vale 0 y ya directamente podríamos obtener la siguiente solución. Para identificar una de cada una, o entre ellas, de poner su índice h, que es la homogénea, y la solución de este sistema, que lo pueden ver en el manual de fórmulas matemáticas, quedaría como una constante entre r del coseno de la raíz cuadrada del coeficiente que lo acompaña, más otra constante, la segunda solución, pero ahora sería el seno de mr. Y aquí concluiría la parte de la solución homogénea. La solución particular es más compleja. En lo general se propone que en este caso, véase que es un polinomio de grado 2, se propondría un polinomio de coeficientes desconocidos, incluyendo el término cuadrático lineal independiente. Esto implicaría tener que sustituirlo en cada uno de estos términos y luego pues tener que generar un balance de potencias, ¿no? O de los coeficientes de potencias, como si aplicáramos el método de serie de potencias. En especial, pues la propuesta tendría que ser así: una constante más otra constante por el radio más otra constante hasta llegar al término que observo aquí, que es el cuadrático. Esto yo lo sustituyo en esta expresión completa. Se me quedan una serie de potencias que voy a tener que agruparlas y todos estos coeficientes igualarlo a 0, resolver. Tratando de hacer el video más corto, yo con la experiencia que tengo en este problema muy en especial, sé que si hago esto me va a llevar a que el término lineal no contribuye ni el término cuadrático. Es decir, la solución particular simplemente está dada por una constante. Entonces, si ustedes sustituyen en la ecuación principal, nos quedará de la siguiente manera. Nos quedará r cuadrada por 0, porque por la segunda derivada de una constante vale 0, 2r por la derivada de la constante, que vale 0, más m cuadrada, r cuadrada, la constante, menos b, k, r cuadrada. Y aquí, pues sin ningún inconveniente, podemos agrupar los términos. Y sabemos que r pues no puede ser 0, siempre no puede ser 0, seguramente en alguna situación lo va a ser. Y
no podemos deshacer de ella, ¿no? De ambos lados. Lo mismo, aquí creo que acabo de omitir. ¿No? ¿Es correcto? Todo está bien. MR cuadrada V. Y bueno, aquí lo que puedo hacer ya es realizar el despeje. Y estaría viendo que el coeficiente desconocido simplemente es menos B entre K por M cuadrada. Pero M cuadrada es A sobre K. Y esto simplemente es menos B sobre A. Ahora, ¿cómo estoy seguro que esto es cierto? Bueno, pues tomo este resultado, lo sustituyo aquí, aquí y aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esto es igual al lado derecho. Y por lo tanto, pues tengo la solución particular. Y la solución particular de este sistema simplemente es menos B sobre A. Y así la solución completa, que es la suma de la homogénea más la particular, estaría dada por A sobre R coseno de MR más B sobre R seno de MR menos B sobre A. Esta solución no es compatible con la física del problema porque el dominio donde existe la temperatura de la partícula empieza desde R0 y termina en R igual a R mayúscula. Hay un término que no cumple, el primero. Si ustedes lo evalúan en 0 se van a dar cuenta que coseno de 0 vale 1 y al dividirlo entre 0 se hace infinito. Si dejáramos el primer término, V tendería al infinito y esto pues implicaría una temperatura infinita. Y esto pues lo comento de la siguiente forma. Como 1 entre R coseno de MR tiende al infinito cuando R tiende a 0, estoy obligado a descartar esa solución. Esto implica que el coeficiente A tiene que valer 0 para anular esa solución, dado que no satisface la física del problema. Y la solución se simplifica nada más a la función trigonométrica seno. Bueno, ¿qué más sigue? Pues esta expresión en principio satisface sin ningún problema a la 1 romano A. También tiene que satisfacer a 1 romano B y a 1 romano C en ciertos puntos. La primera en el centro de la partícula y la segunda condición de frontera en la superficie de la partícula. Esto implica que pues hay que realizar la derivación. Esto es un poquito más complicado dado que pues aparece un producto de funciones. Voy a realizar la derivación. Derivo seno, me quedaría B por M entre R de coseno de MR y luego pues derivo R, me quedaría menos B entre R cuadrada de seno de MR y por la derivada menos B sobre A pues vale 0. Esto yo lo podría conjugar de la siguiente forma. Aquí pues me conviene poner R cuadrada. Y esto implica que tendría BMR, ¿sí? Para que también sea R cuadrada. Y coseno de MR. Y por acá me quedaría menos B seno de MR. Esta es la solución derivada con respecto al radio. Bueno, la condición de frontera exige que evaluada en 0, esta derivada valga 0. Si yo sustituyo el 0, toda la parte de arriba se vuelve 0 y también la parte de abajo. Entonces, es muy importante que verifiquemos que se cumpla esa primera condición de frontera. No lo podemos hacer de manera directa, pero podemos aplicar el principio del L'Hopital, que dice lo siguiente. Yo quiero averiguar cuánto vale esta derivada cuando vale 0. Entonces el principio del L'Hopital dice esto.
me dice que derive el numerador en el mismo límite y pues que derive el denominador. Voy a derivar el denominador, lo más fácil. Ahora el numerador es un poquito más complicado porque es un producto de funciones otra vez. Entonces primero me quedaría BMR y pues al derivar coseno pues se amontona otra M y me queda seno. Voy a escribir mejor. Me quedaría BM cuadrado R. Esta M porque derivé coseno que se volvió seno de MR. Luego tengo que derivar R obviamente y me va a quedar más, y creo aquí que al derivar coseno pues lleva un signo negativo, lo estaba olvidando, ¿sí? Ya lo estaría poniendo dado que la derivada de coseno es seno de MR y la otra M donde comentaba, ¿no? Acumulada. Ahora voy a derivar R y simplemente me va a quedar BM coseno de MR. Fíjense que solamente estoy en el primer término. Me falta el último y esto implicaría pues derivar seno que me daría menos BM coseno de MR. El negativo no es de la derivada, es el signo que ya estaba. Y aquí podemos apreciar que estos dos términos se eliminan y más aún, ¿sí? Podemos ver también que este que está aquí elimina este y solamente nos quedamos con esta parte. ¿Qué pasa cuando este término se evalúa? El único que me quedó, que es menos bm cuadrado de 0 de mr, si yo lo evalúo, seno de 0 vale 0 y por lo tanto este límite vale 0. Y aquí estaríamos demostrando que efectivamente la expresión obtenida cumple con la condición de frontera número 1. ¿Qué más ocupamos? Ocupamos ahora que cumple la condición de frontera número 2. Esto significa que esta derivada que ven aquí la tenemos que evaluar en R y también la solución en R y sustituirla en esta expresión. Entonces procederé primero con el lado izquierdo. Estaríamos hablando ya de la segunda condición de frontera y nos quedaría como menos K y luego pues esta expresión pero evaluada en R, que sería reescribir esto pero con R mayúscula. Entonces quedaría BM R mayúscula coseno de M R mayúscula menos B seno de M R mayúscula, todo entre R cuadrado. ¿Qué es lo que he escrito? He escrito esta derivada que está aquí evaluada en R. ¿Sí? Claro, premultiplicada por menos K, que lo tengo aquí a un lado. Y esto debe ser igual a H por nuestra solución de V evaluada en R también. En este caso sería esta solución. Y claro, no olvidar que le tenemos que restar T infinito. Estoy escribiendo esto, pero evaluado en R. Hasta aquí es V evaluado en R, mayúscula, menos T infinito. Y pues bien, ¿realmente qué andamos buscando? Pues tratando de averiguar, de encontrar cuánto vale el coeficiente B mayúscula, dado que es una constante que salió después de resolver el problema. Y pues se aprecia que esta aparece pues en distintos términos. Entonces procedemos a realizar este reacomodo. Yo observo que esta B aparece en distintos términos. Aquí cuidado con este signo negativo, ¿sí? Porque va a afectar a este y este que contiene el signo pues también tiene que pasar del otro lado.
Voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de agrupar el término B. Ahí está, abro corchete. Y este menos K va a multiplicar a este primero. Fíjense que R sobre R cuadrada, pues simplemente me va a quedar una R abajo y me va a quedar como menos M sobre R. Es todo lo que me queda, porque esta M sobrevive, la B está factorizada, esta R elimina una R de abajo y obviamente me falta K. Ahí está la K y me queda coseno de MR. Listo. De este otro, B está factorizada, no podemos hacer mucho. Véase que este menos B se va a volver más. B factorizo, K queda en su lugar. De R cuadrada no podemos hacer la gran cosa porque pues, solamente aparece una vez. Y me va a quedar como seno de MR. Y bueno, falta este término que está solamente aquí, lo puedo pasar hacia el otro lado, pero y factorizar B, me va a quedar H sobre R y esta cantidad, pero negativo. Y de acá, aquí no hay mucho que hacer, será menos B sobre A menos T infinito, ¿no? Dado que pues esto pues no depende de B. Y pues en este punto podemos tratar de deshacernos de estos negativos. Hay demasiados negativos, lo podemos dejar tal cual. Lo que sí es importante observar que estamos interesados en la constante B y que pues tenemos que dividir. Voy a poner una raya larga hasta acá. Todo esto pasa dividiendo. Voy a copiar para no escribir tanto. Borro el exceso que me lleve. Ahí está, creo que esto está más. Y por este lado, este otro término. Y listo, pues tenemos la primera solución. La primera solución, que realmente lo que hemos encontrado es la temperatura en estado estacionario de ya cuando la partícula encuentra el equilibrio térmico con el sistema que lo refrigera, sería esta la respuesta. Donde aquí lo único desconocido pues es el parámetro B o la constante B, y aquí está la expresión que nos va a permitir evaluarla. Sin olvidar que m cuadrada aquí incluso lo voy a poner aquí a un lado, es igual a A sobre K. Esto es importante de tener en mente, dado que hay K, pues sí están dados por el problema en su versión original. Ahí está la solución completa. De hecho, esto representa la temperatura en estado estacionario
y tenemos toda la información para poder determinarla. Haré una pausa y ahora trabajaré el siguiente sistema de ecuación diferencial, que es de un tipo parcial. Pues bien, limpié de nuevo el lienzo, pero ahora con la intención de resolver el sistema de ecuación diferencial parcial dependiente de la variable u. Es un sistema, si ustedes observan, de tipo homogéneo. Véase que en la ecuación diferencial principal la u aparece en todos los términos, igual en las condiciones de frontera. Entonces podemos aplicar sin ningún problema el método de separación de variables. En este caso, la propuesta es como sigue. Diremos que u se puede plantear como una función de f que depende de r y una función g que depende de t. Entonces, esto a nosotros nos permite generar un sistema de ecuaciones ordinarios. Si lo sustituimos en la ecuación tal cual, nos quedaría como k entre r cuadrada. Cuando sustituya este producto, véase que la función g no va a ser afectada por nada del operador que existe aquí, solamente depende de r. Y el operador g sin ningún problema puede salir, dado que depende de t. Y el operador que va a quedar, o la función que va a quedar afectada por los operadores, va a ser la función f, que nada más depende de r. Y en este caso ya no tiene caso hablar de derivada parcial. Simplemente hablaremos de derivadas totales. Aquí pues simplemente sustituir. Y en este último, el mismo proceso, ¿no? Sustituimos el producto. Este solamente es afectado por la derivada temporal sobre la función g. La f no es afectada. F sale y queda la derivada total de g respecto a t. En lo general, lo que siempre se hace es dividir entre el producto. Ese es el espíritu del método de separación de variables. Y nos queda de la siguiente forma. Nos queda k entre r cuadrada entre 1 entre f, la derivada, aquí simplemente nos queda una constante, y aquí nos queda rho c, 1 entre g, existe un parámetro llamado coeficiente de difusión. Es costumbre que este aparezca, y no es más que la combinación de k sobre rho cp. Es decir, se define de esta manera. Alfa no es más que k entre rho cp. Si integramos este parámetro dentro de la ecuación, para ello tendríamos que dividir todo entre k. Y al hacer esto, tendríamos rho c entre k, que sería el inverso de alfa. Y aquí pues ya no existiría k. Eso sí, a estaría dividido entre la k. Nos quedaría de esta forma. Nos quedaría 1 entre r cuadrada, 1 entre f, más a sobre k. Y aquí quedaría rho cp entre k, que es el inverso de 1 sobre alfa. Es más conveniente tratar de reducir el número de variables. Hace que este término a sobre k ya ha aparecido en la solución anterior. Lo definimos de esta forma. Bueno, ¿qué sigue? Si ustedes observan, todo esto que existe aquí es una gran función que solamente depende de r, mientras que esto que está aquí es otra gran función que solamente depende de t. Entonces, la única manera de lograr que dos funciones que son independientes entre sí sean iguales es pues que sea igual a una constante. Ahora, existen muchas combinaciones. Esta constante puede ser positiva, puede ser 0 o puede ser
negativa. Habríamos que revisar cada una de ellas. Sin embargo, con experiencia sabemos que este término me va a generar una función exponencial. Esta función, la única manera que sea compatiblemente con la física del problema es que su argumento sea negativo. ¿En qué sentido? Que cuando la resolvamos y metamos un tiempo demasiado grande, la función g se anula. Si yo eligiera este parámetro positivo, la función g sería infinita. Recuerden que la función g contribuye a la función u. Y lo que le ocurra a g le va a ocurrir a u. Entonces, aquí lo importante es preocuparnos por la física del problema y quedarnos con una solución, ¿sí?, que vaya a ser factible. No vamos a quedar con la negativa, ustedes podrían revisar las otras opciones. Y aquí resulta pues explicarles que es muy importante que practiquen la solución de ecuaciones diferenciales parciales, que ya tengan la experiencia para poder saber cómo actuar ante este tipo de sistemas, porque si se está evaluando cada uno de los casos, pues el problema se vuelve, requiere demasiado tiempo, se vuelve más complejo. Aquí de antemano les estoy comentando que pues esa sería la solución correspondiente. Dicho así, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la primera ecuación. Voy a escribir acá arriba. De todas maneras no me va a alcanzar el lienzo. 1 sobre alfa de 1 sobre g igual a menos lambda cuadrada. Podemos integrar este sistema. Va a quedar menos lambda cuadrada alfa t diferencial t. Procedemos a la integración. Y pues tendríamos el logaritmo de g menos lambda cuadrada de alfa t más el logaritmo de una constante. En este caso le llamaremos c. Sacamos el antilogaritmo y el resultado que tendremos es que c es igual a menos lambda cuadrada alfa t. Y aquí se puede apreciar en mi comentario anterior, cuando tiempo se vuelve demasiado grande, esta exponencial se anula, g tiende a 0 y esto obliga a que u tiende a 0, que es parte, ¿no?, del compromiso adquirido cuando planteamos la propuesta de solución. Si hubiéramos elegido la parte positiva, g tendría en infinito y pues sería una contradicción a lo propuesto. Lo mismo va a pasar con f. Tenemos que hacer el mismo proceso, lo tenemos que igualar a la constante. Podemos tratar de reacomodar la información. Voy a pasar menos lambda cuadrado hacia el lado izquierdo, el r cuadrado y f nos quedaría así. Entonces ya lo agrupo. R cuadrado y f también contribuyen. Pues si ustedes observan, pues tienen la estructura de pues una ecuación de Bessel esférica. Si prosigo un poco más y hago el desarrollo, me quedaría r cuadrada doble prima, porque estaría derivando la primera derivada, luego derivaría r cuadrada, que sería 2r, f prima, más a más k por
lambda cuadrada por R cuadrada F. Listo, ¿no? Esta es la ecuación de nueva cuenta de Bessel esférico. Sin embargo, pues el parámetro desconocido es parte todavía de la solución que habría que conocer. Para poder resolver esta ecuación, pues también tenemos que aplicar el método de separación de variables en las condiciones de frontera. Si tomamos la primera condición de frontera, esta derivada nos quedaría de la siguiente forma. Cuando R vale 0, sustituyo aquí el producto FG, pues G no es afectado, pero F sí. Y aquí el gran problema viene en que este producto siempre debe valer 0, pero G depende de T y puede ser en cualquier tiempo. Si yo digo que G vale 0, pues estaría diciendo que U siempre vale 0. Entonces, para evitar que G siempre valga 0, es decir, U siempre es 0, pues esto obliga a que la derivada de F con respecto a R lo que debe valer 0 cuando R vale 0. El mismo criterio va a aplicar acá en la otra condición de frontera. Sustituyo, me va a quedar menos KG, la derivada de F respecto a R. Vean que estoy sustituyendo aquí directo, igual a H por FG. Que esto se puede reacomodar como G que multiplica a menos K, la derivada de F respecto a R. Bueno, en este caso creo que lo que conviene es ponerlo positivo. Y aquí pues sería más HF, dado que estoy factorizando G. De nueva cuenta, G no puede ser 0, entonces lo que tiene que ser 0 es esta expresión, pero solamente cuando R es igual a R mayúscula. Entonces lo voy a mover un poco. Listo, darme más espacio. Y esto simplemente sería decir que K, la derivada de F respecto a R, más HF debe ser igual a 0. Entonces, esta ecuación debe cumplir con estas dos condiciones de frontera. Entonces, buscando que esto pues sea más simple de trabajar, le daremos un nombre a todo este término, lo llamaremos omega. Esto nos va a facilitar bastante la nomenclatura. Aquí lo pondría omega cuadrada equivale a sobre K a lambda cuadrada. El parámetro lambda no lo conocemos, pero sabemos que al sumarlo a sobre K equivale al parámetro omega cuadrada. Y esto es importante de aclarar. La solución de este sistema, muy parecido al anterior, sería que F, que depende de R nada más, sería la constante D entre R de coseno de omega R más E entre R seno de omega R. Aquí yo les adelanto que lambda cuadrada por definición es positiva y A sobre K se había comentado que era positivo. Esto siempre será positivo y no nos va a generar ningún inconveniente. Aquí de nueva cuenta debemos de cumplir con que cuando R vale 0, pues su derivada vale 0, hablando de F.
este lo va a cumplir, pero aclarando de que este se nos va a indeterminar. Por tanto, bajo los mismos criterios anteriores, no nos podemos quedar con la solución coseno de omega r entre r, porque cuando vale r se indetermina. Entonces, simplemente aquí lo comento. Como este término tiende al infinito, cuando r tiende a 0, pues nos tenemos que deshacer de esta solución. No es compatible a la física de nuestro problema. Nos quedamos en esta última. Tendríamos que demostrar que pues cumple con la primera condición de frontera, que es esta. Y ese es exactamente el problema que habíamos resuelto anteriormente, donde derivábamos f y descubríamos que efectivamente no cumplía. Entonces creo yo que, dado que es similar, ¿sí? No hay necesidad de realizar esa parte ya. ¿Sí? Sabemos que si esto lo derivamos, lo evaluamos en 0, pues va a cumplir con 0, que es la primera condición de frontera. Eso está probado en el ejercicio anterior, simplemente son literales diferentes. Era una B, aquí era una M y este era V, y cumplía perfectamente, ¿no? Aquí lo pongo. Ya se probó que f' evaluado en 0 da 0. Y esto pues estaríamos cumpliendo con esta condición de frontera, que es resultado de la separación de variables de este problema de ecuación diferencial parcial. El otro no, el otro sí lo tenemos que cumplir, y para ello pues tenemos que proceder a obtener la derivada correspondiente. Entonces, si derivamos, pues tendríamos de la solución que nos quedó, que esto es igual a e por omega coseno, bueno, todo esto dividido entre r, coseno de omega r. Véase que derivado seno, más, bueno, menos, porque estaría derivando 1 sobre r, me quedaría 1 entre r al derivarlo menos 1 entre r cuadrada, seno de omega r. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Lo que buscamos ahora es tratar de satisfacer la segunda condición de frontera. Entonces, esto implica que habría que hacer la sustitución correspondiente, pero evaluado en R mayúscula, en este y en este otro. Aquí, por cuestiones de espacio, creo que lo que conviene es guardar esta lámina y pues borrar para tratar de sustituir del lado izquierdo. Y pues conforme vaya desarrollando el ejercicio, borraré el excedente. Creo que sin ningún problema podemos borrar toda esta parte. Y bueno, pues estoy interesado en esta condición de frontera en especial. Significa que este resultado que tengo lo tengo que evaluar en R mayúscula y luego poner la función f que está aquí y evaluarlo en R mayúscula. Procedo. Sería K, que multiplica a E por omega entre R mayúscula, por coseno de omega R mayúscula menos E entre R cuadrada seno de omega R mayúscula. Y hasta ahí. Más, pues lo que sigue es que ahora pues debo de tomar h y multiplicarla por la función f y obviamente evaluarlo en R mayúscula. Que sería, aquí está f, que sería E entre R mayúscula de coseno de omega R mayúscula. Y todo esto pues igual a 0.
Esto se puede simplificar un poco más, ya sea dividiendo entre coseno o entre seno, dependiendo cómo lo consideramos más sencillo. Lo voy a dividir entre coseno, incluso puedo factorizar la e de la misma manera. También puedo multiplicar pues todo por r cuadrada para evitar que aparezca como denominador. Bueno, voy a tratar de hacer el proceso lentamente. Primero lo factorizo de todas las expresiones donde aparece. Divido entre coseno y multiplico por r cuadrada. ¿Sí? Voy a hacer eso. Ya factoricé k omega, multiplico por r cuadrada toda la expresión. Entonces aquí simplemente me va a aparecer r, divido entre coseno, se va, factoricé está acá, multipliqué por r cuadrada, se va, divido entre coseno, pues me queda la tangente de omega r. Igual acá, más h, está aquí factorizado, multiplico por r cuadrada, me queda una r arriba, divido entre coseno, se va este coseno. Y bueno, aquí pues hay dos opciones. Una es que a valga 0 o que esta expresión que se observa aquí pues valga 0. Aquí pues obviamente pues lo que va a ocurrir es que si e vale 0, f siempre va a valer 0, véanlo. Y si f siempre vale 0, ese producto con g da u, y u tiene que valer 0. Entonces no es opción que e valga 0, y la opción única que me queda sería que k omega r más hr, esto incluso se puede factorizar un poco más, menos tangente de omega r, pues valga 0. ¿Qué conozco? ¿Qué no conozco? Pues yo conozco la conductividad, conozco H, conozco omega, y, perdón, omega no lo conozco, es desconocido. Omega viene del término lambda cuadrado que fue introducido. Conozco excepto omega, y si esto se resuelve algebraicamente, analíticamente no podemos. De hecho, sería resolver esta ecuación algebraica a través de un método numérico. Pues lo que encontraríamos es que existe infinidad de soluciones a este problema. De hecho, son infinitos. Entonces, conociendo K y R y H, veríamos que existen muchos valores de omega que cumplen con este problema. Entonces, tendríamos omega 1, omega 2, omega 3, así sucesivamente hasta el infinito. No existe una solución única y por lo tanto pues se tiene que resolver. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lambda? Bueno, es que estos omegas se resuelven de esta ecuación característica y son posibles de resolver. Y los valores de lambda, bueno, conociendo cada uno de estos omegas, podemos encontrar cada uno de los lambdas para cada omega que corresponde. Ahora, ¿qué significa tener muchos omegas distintos que satisfacen a esta ecuación? Pues en principio significa que tenemos múltiples soluciones de esta forma. Entonces no tenemos una única solución, tenemos una infinidad de soluciones que cumplen. Y esto se representa de la siguiente forma. Tendríamos que f de n es igual a en entre r por seno de omega n, donde n es igual 1, 2, 3. ¿Por qué es importante esta numeración? Porque para cada omega que resuelva de esta ecuación algebraica, de hecho es de tipo trigonométrica usando un método numérico, pues me va a dar un omega que voy a utilizar aquí. Ahora,
Con este omega yo voy a poder calcular el lambda que voy a ocupar para los exponenciales y va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener múltiples g de n que van a tener la forma c de n e a la menos lambda cuadrada n de alfa t. Aquí pues no dejando de olvidar que los lambda cuadrada n son igual o el resultado del omega cuadrada n menos a sobre k. ¿Por qué? Pues el punto de partida son los valores omega, es lo que realmente conocemos. Entonces, como esta expresión está en términos de omega, pues es recomendable pues comentar que de esta definición simplemente despejamos. Ahora, este par de soluciones construye una función de u que satisface la ecuación original y las dos condiciones de frontera que se han comentado. De hecho, tendríamos esta forma. Pero cada una de estas soluciones es diferente entre sí y son soluciones totalmente independientes. Aplicando el teorema de la superposición, sabemos que la función u es la suma de cada una de ellas. Entonces tendríamos que sumar estos productos. Y esto pues nos quedaría de la siguiente forma. Voy a borrar ya el resto del lienzo. Vamos a guardarlo también como la lámina 4. Y esto pues sería la sustitución directa de todas estas expresiones. Quedaría primero las constantes, sería la sumatoria de 1 al infinito de en por cn entre r de seno de omega n r por el exponencial lambda cuadrada n de alfa t. ¿Okay? Aquí aclarando que la relación que omega n se calcula de esta expresión, lo voy a remarcar. Y aquí se obtienen las omegas, todas las alfas se obtienen de esta relación. Y listo, podemos obtener esta gran solución. El problema de esta solución es que hay coeficientes desconocidos, en y cn. Sin embargo, pues no conviene manejarlo como un producto de coeficientes. Lo más sano es que solamente manejemos un tipo. Y esto lo podemos llamar beta n, este producto. Entonces la solución que andamos buscando tiene la estructura una sumatoria del 1 al infinito de beta n de 1 de r seno de omega n r e a la menor lambda cuadrada alfa t. Esta es la estructura que andamos buscando y los beta n son desconocidos. Sin embargo, tenemos algo que se llama la solución inicial del problema. Es una de las relaciones que teníamos por ahí, que dice que cuando u en cualquier valor de r, pero en 0, pues equivale a lo que viene siendo t0 menos v. Y v está perfectamente establecida. De hecho, no era una expresión demasiado compleja, ¿sí? Simplemente era menos b entre r del seno de mr. Y bueno, aquí recuerdo que era una relación de b sobre a. Pauso. Pues bien, me tomé la libertad de obtener el resultado anterior, ya lo pegué acá arriba. Y véase que este v es exactamente este v que es parte de la solución inicial y pues está siendo restado. Esto significa que será menos b entre r seno de mr más b sobre a.
Bueno, ¿qué sigue? Esta es la condición inicial que debe ser satisfecha por este problema. Y pues si decimos que cuando tiempo vale 0, entonces esta solución que ven aquí quedará de la siguiente manera. Quedará U de R cuando vale 0, luego la sumatoria de 1 hasta el infinito de los beta n, 1 en R de seno de omega n de R. Y aquí este exponencial cuando se evalúa en 0 se vuelve 1. Entonces ya no contribuye como parte de la solución. Pero también sabemos que esta solución inicial pues equivale a esta otra expresión que básicamente es una parte constante, esto que estoy escribiendo primero, menos esta otra parte. Entonces esto es lo que se debe satisfacer. De la ecuación que origina esta solución del seno de omega n, nosotros sabemos que si se analiza la ecuación que lo genera, que cumple con el teorema de Sturm-Liouville, y esto significa que son funciones ortogonales. Con más detalle podríamos demostrar, ¿sí?, que la función peso es r cuadrada y tendríamos este aspecto, ¿no? Esta sería la regla de ortogonalidad, donde tomamos una solución, la multiplicamos con otra solución y la función peso, si ustedes lo ven a detalle, sería r cuadrada de r, y esto sería 0 si n y m son diferentes, y obviamente que diferentes de 0 si son iguales. Entonces esta es la regla de ortogonalidad asociada al problema. Ustedes lo pueden revisar con detalle. Pues bien, aclaro por qué tiene esta estructura. Es debido a que esta es la solución f de n, esta es la solución f de m, y esto es lo que se le llama la función peso. Aquí no es omega, es simplemente w. Y bueno, esto como resultado del problema de Sturm-Liouville no es la forma más simplificada. Si ustedes observan, en la forma simplificada la función peso elimina las divisiones entre r, y la forma simplificada corresponde a la integral de 0 a r del seno de omega nr por el seno de omega mr de r igual a 0 cuando n y m son diferentes. Esta es la regla que debemos de aplicar. Antes de aplicar esta regla y enfocarme en el cálculo de los beta n, véase que R no es afectado por la sumatoria. Podría salir de esta expresión sin ningún problema, dado que esta R es independiente de la sumatoria. O en pocas palabras, podría multiplicar todo por R y esta solución inicial nos quedaría como la sumatoria del 1 al infinito de beta n del seno de omega nr igual a T0 más b sobre a de r menos b de seno de mr. Entonces una versión más sencilla de la anterior. Recuerden que la anterior fue la sustitución directa de la solución inicial. Y bueno, si quisiéramos aplicar esta condición o esta regla de ortogonalidad, tendríamos que multiplicar por seno de omega mr y luego integral de 0 a r, y en caso de los términos que son idénticos se anularían. El único que quedaría como integral sería cuando n y m son iguales. Entonces nos quedaría estas integrales, nos quedaría beta n del integral de 0 a r aplicando la regla de ortogonalidad, seno cuadrado de omega n y aquí pues el dr, y esto igual
esto también sería afectado y nos quedaría que esto equivale a la integral de 0 a r. De hecho, pues yo creo que es conveniente sacar las constantes. Aquí está, esta es la constante, la integral de 0 a r de r seno de omega n r de r. ¿Sí? Lo que hemos hecho es pues aplicar esta regla, ¿no? De hecho, donde más afecta esta regla es en la sumatoria porque elimina todos los términos excepto el que m y n son iguales. Nos falta uno más que está acá, que sería el negativo de menos b de 0 a r de seno de mr por seno de omega nr de r. Y pues de esta perspectiva, los coeficientes Bn se calcularían de la siguiente manera. Aquí lo voy a poner aquí abajo. Beta n sería igual esta integral pasaría dividiendo, sería la integral de 0 a r de seno cuadrado de omega nr. Falta todavía pues averiguar cuánto vale esta integral. Aquí en la parte superior quedaría t0 más b sobre a por la integral de 0 a r de seno de omega nr. Aquí falta la r, la omití, es esta, de r, y luego menos la constante b, que es conocida, bastante compleja, la integral de seno de 0. Aquí estoy viendo que omití el valor de r, lo voy a corregir. De 0 a r de seno de mr por seno de omega nr de r. Bueno, son tres integrales que debemos de tratar de resolver para poder encontrar esta expresión. Entonces, le vamos a dar un nombre. Vamos con la integral más sencilla. La integral más sencilla es esta. Le vamos a llamar I1. A esta otra integral le vamos a llamar I2. Y esta última integral le vamos a llamar I3. Vamos a tratar de aprovechar de las herramientas que podemos tener. En este caso utilizaré Scientific Workplace. Haré una pausa para abrirlo. Pues bien, ya abrí el software, se llama Scientific Workplace. Ya capturé incluso las integrales en su forma indefinida, lo haremos en la manera definida para tener la solución completa. La pegaremos del lado izquierdo y esto pues será la lámina número 5, ¿no? Mientras pues guardo la lámina actual como la 4, ya está grabada. Entonces pues procederé con el cálculo de cada una de ellas. Aquí están las tres integrales de interés definida. Vamos a limpiar las definiciones, vamos a pedirlo que lo evalúe. Ahí está la evaluación. Nos interesa en su forma definida, a esta le llamamos I1. Entonces, el primer paréntesis es para la misma solución en su forma, en su límite superior, y la otra en su límite inferior. Aquí es importante tratar de agrupar los argumentos de los senos por consideración. El límite superior es cuando es R mayúscula y el límite inferior es cuando vale 0. Ahora vamos a decir al Scientific Workplace que simplifique esto.
Aquí está, esta es la propuesta que nos da Scientific Workplace. Y listo, ¿no? Esto lo ponemos como debe ser. Incluso todo esto lo podemos poner acá arriba. Y tenemos la primera integral que debemos de tratar de copiar y pegar en el lienzo. La otra integral es esta. Procedemos de la misma manera. Aquí nada más acomodar el orden de las expresiones. Creo que R siempre es del lado donde estaba la variable. Ahora sí, procedemos con esta. Esta sería la I2. Límite superior menos límite inferior. Le vamos a pedir que se evalúe. Aquí está la evaluación. Copiamos y pegamos. Aquí está. Los argumentos también lo ponemos entre paréntesis. Para evitar cualquier error. Y pues se sustituye lo que corresponde. Aquí pues sería R mayúscula y R mayúscula, dado que es el límite superior. Y aquí pues irían los ceros. El primer cero, el cero de fuera. Aquí también ponemos paréntesis. Y aquí iría el otro cero. Se ha movido o desplazado hacia la derecha, no pasa absolutamente nada. Hemos llenado todas las variables, que va a ser un poco más pequeño. Voy a pedirle que lo simplifique. Listo. Este es el resultado simplificado del sistema. Aquí tenemos la primera. Y ahora tenemos la segunda integral, apoyados con este software. Software es muy útil, pero no va a ser todo lo que nosotros le pidamos. Como lo pensamos, tenemos que ayudarle un poco. Y vamos con esta última, que creo que es la más complicada. Vamos a pedir que la evalúe. Aquí está, bastante compleja la expresión, porque pues al final pues tiene que ver con una diferencia de resultados. En este caso, dado que se ve bastante compleja, lo que yo haré es evaluar cada uno de ellos por separado y luego lo restaré. Por ejemplo, lo voy a evaluar cuando vale R y cuando vale 0. Primero, cuando vale R aquí. Listo. Si observan, no hay mucho que agregar. Esto está pues lo más simplificado posible. No hay mucho que realizar, simplemente ya está listo. Vamos a ver qué pasa con este término. Este término, si observan, aquí pues irían los ceros, porque es el límite inferior. Entonces voy a buscar las R, voy a poner los límites inferiores. Vamos a ver cuánto vale. Simplificar. Vale 0, ¿no? El único límite que importa aquí es el superior. Y entonces ya sin ningún problema podemos decir que este integral número 3 simplemente está definido por el límite superior. Que en este caso es esta expresión. Vamos a ver si la podemos simplificar un poco. Por ejemplo, esto lo podemos poner aquí abajo. No olvidarnos el negativo nada más. Damos los paréntesis. Aquí es factorizable. B
véase que esto se puede factorizar. Aquí quede claro que este argumento pues va con R, ¿no? Igual acá, esta R no es que salga del seno, pero es el coeficiente por R. Igual acá. Y listo. Incluso parece que hay estructuras que se pueden acomodar un poquito más. Creo que estoy viendo aquí una. Si ustedes observan, esta se puede poner junto con esta otra. Y estas que tienen en común, aquí lo marco, tienen en común este seno de omega n más m por r. ¿Sí? Creo que esta es la estructura más simplificada que podría yo exponer. Aquí está, ya quedó. Igual acá estoy viendo que también esto es factorizable. Aquí me regreso un poquito, me faltó la m. Aquí lo marco y esto pues es factorizable. ¿Sí? Y listo, ¿no? Esto pues ya sería la versión más adecuada. Este signo lo puedo eliminar, simplemente invierto aquí abajo. Y listo. Pues ya tenemos todas las soluciones correspondientes. Voy a tratar de copiarla al lienzo. Y de hecho, aquí lo que me conviene ya es tratar de ir plasmando la solución completa. Entonces le vamos a llamar la lámina 5. Voy a tratar de acomodar dicha solución. Pues primero borrar esta parte. Y ya para dejar claro cómo, qué forma tiene beta n. Vamos con la primera. Copiar como imagen, a ver si, bueno, no me permite. Aquí, ya lo copio de aquí, ya me permite ir al lienzo. Listo, aquí está la primera solución. Quito todo esto para ir poniendo el resto de integrales. Voy con las otras integrales. Aquí nada más acomodo el orden, como se acostumbra. Esta sería la segunda integral. No lo voy a poder copiar directamente al lienzo, sino en el Paint. Listo, copiado, lo paso al Paint y luego al lienzo. Listo, aquí está la siguiente integral. La última sería esta.
Paint. Y listo. Y aquí pues tenemos una manera rápida de poder evaluar estos beta n. Ya bajo esta nomenclatura que he mostrado, pues lo que se tendría es que beta n en letra negra es igual a una raya sería T0 más B sobre A de la integral número 2 menos B, y aquí iría la integral número 3 que está acá arriba, y todo esto dividido entre la integral número 1. Y pues tenemos ya todo el proceso completo para obtener la solución. Bueno, ¿cómo le haríamos? Pues hay que hacer una serie de pasos. En principio, pues tenemos que obtener la solución general. Ocupamos los parámetros, ¿no? El parámetro B mayúscula, la fórmula de la estructura general, luego la otra solución. Sin embargo, en este punto aclaro que tenemos toda la información necesaria para calcular cada una de las soluciones respectivas. Esto lo borro. ¿Qué hemos logrado hasta aquí? Pues hemos logrado una solución completa y hemos indicado cómo calcular cada uno de los parámetros correspondientes. En principio, pues ya teniendo las dos soluciones, nosotros podemos encontrar T como función de RT simplemente como la suma de la solución U, que es RT, más la solución V, que depende de R. Por un lado, sabemos que la función R simplemente es B entre R seno de MR menos B sobre A. Y por otro lado, sabemos que la función U no es más que una sumatoria del 1 al infinito de beta n de 1 sobre R de seno de omega n R por E a la menos lambda cuadrada n alfa t. Pues en principio sabemos cómo evaluar cada una de ellas. Los omega n se obtienen directamente de la ecuación característica. Luego tenemos una relación entre omega n y lambda n que nos permite calcular los lambda n para cada omega relacionado. M es una definición que definimos al inicio, ¿sí? Desde el inicio para tratar de hacer esto más sencillo. El parámetro B fue calculado cuando resolvimos la ecuación ordinaria de segundo orden, y los parámetros beta n pues es como acá arriba, simplemente que es necesario tener a la mano cada una de estas integrales. Aquí pues también aclaro que es necesario pues distinguir entre una integral y otra. Yo creo que es conveniente ponerle aquí el subíndice n, porque bueno, para cada omega n hay una integral I1. Entonces con este subíndice n estaríamos diciendo que la integral para el omega n. De la otra manera pues pareciese que todas tienen el mismo valor. Entonces se calculan estas dos soluciones y ya podemos conocer la temperatura. Ahora, ¿cómo conocer el flujo de calor de nuestro sistema? Hay dos formas. La más complicada es a través de la ley de Fourier. Tendríamos que derivar la temperatura. La más sencilla que yo podría observar es la siguiente. Nosotros tenemos que el flujo, o el flux mejor dicho, radial de nuestro sistema convectivo no es más que H por T menos T infinito. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el flujo de calor en cualquier instante,
pues lo único que tendría que hacer es agarrar este flux radial y multiplicarla por la superficie radial, ¿dónde? Pues cuando R está en la superficie. Eso es lo que tendría que hacer. Y pues ese R en la superficie, no es más que 4pi R cuadrada de la superficie externa de la partícula. Respecto a QR, pues sería H, la temperatura superficial del sistema, menos T infinito. Y este TS no es más que tomar U, evaluarlo en R, en cualquier tiempo, y sumarle V y evaluarlo en R, de las presiones anteriores, ¿no? Entonces, así podríamos calcular nosotros la temperatura superficial de la partícula. Obviamente que esta estaría variando en el tiempo. Si conjuntamos todo esto, encontraríamos entonces que el flujo de calor que nos piden es 4pi radio cuadrado por H por la temperatura superficial menos T infinito, donde la temperatura superficial está evaluada a través de estas dos funciones. Y listo, ¿no? Estaríamos encontrando la respuesta a nuestro problema. Tratar de encontrar soluciones diversas pues nos implica un proceso de codificación de esta solución, es decir, habría que codificar cada parte de la solución en un código MATLAB, tener la primera sección de parámetros donde vamos a dar las propiedades como es la densidad, la capacidad calorífica, la conductividad, y luego pues en esta rutina pues tratar de evaluar cada uno de estos parámetros. Habría que decirle obviamente cuántos términos queremos utilizar en nuestra solución, y esto pues también nos implica desarrollar un código para encontrar los valores de omega n. Ya teniendo los omega n calculamos los lambdas n. Entonces ese sería el proceso completo de solución de este problema en particular, que pues en principio se ve sencillo, ¿no? Pero eso de que la generación de calor depende directamente de la temperatura realmente lo complica bastante. Afortunadamente es un problema lineal que se puede resolver pues de forma directa, ¿no? Pues claro, ¿no? Haciendo lo que viene haciendo pues esta compilación de resultados. Un video bastante largo, un problema con bastante trabajo, pero no algo más allá que con lo que hemos aprendido de cursos anteriores, especialmente de cálculo avanzado, lo podamos resolver. Pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.